A los chicos. 7:37 de la mañana. Bueno, nos vamos a ir a Caracas, son allá las 6:30 de la mañana. Del Valle Canelón, es periodista venezolana, es la secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela. Del Valle, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer atenderlos a esta hora. Gracias. Bueno, ayer asumió la vicepresidenta como presidenta y luego, si bien se la escuchaba protestando contra Estados Unidos, Donald Trump dijo luego en un reportaje que están en conversaciones y en negociaciones con la nueva presidenta de Venezuela. Así es, hay que destacar además que todo lo que ha pasado, todos los sucesos que han pasado en Venezuela desde el sábado en horas de la madrugada, pues se ha conocido primero desde Estados Unidos y por el propio Donald Trump y Marco Rubio que desde dentro de Venezuela. Los venezolanos se están enterando primero por la información que viene desde los Estados Unidos que desde el propio gobierno venezolano. Ayer, ya como se había previsto, fue la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Este tiempo, cómo va a ser el proceso, qué es lo que viene ahora con Delcy Rodríguez en la presidencia, pues eso no está muy claro. Eh, en horas de la tarde del pasado domingo y luego de las amenazas de Donald Trump directas hacia Delcy Rodríguez de no acatar pues los lineamientos de Estados Unidos, habría una nueva incursión y que supuestamente le iría peor que a Nicolás Maduro. Vimos un cambio de discurso, un discurso mucho más alineado, mucho más pues complaciente, si se quiere, tendiendo la mano y señalando que este es un gobierno de paz, que van a trabajar de manera coordinada con los Estados Unidos. Ya el discurso del secuestro del presidente Nicolás Maduro desapareció de la boca de Delcy Rodríguez. También hay que destacar que ayer 5 de enero se instaló como estaba previsto, como ocurre todos los años, con la particularidad que este año se inaugura un nuevo quinquenio del Poder Legislativo en Venezuela y se queda en la presidencia de la República precisamente el hermano de Delcy Rodríguez, que es Jorge, quien venía ostentando la presidencia del Poder Legislativo, nuevamente ratificado, quien lo presenta en el poder o en la terna para que sea nuevamente escogido como presidente de la Asamblea Nacional, es precisamente el diputado Nicolás Maduro Guerra, que es el hijo de Nicolás Maduro y a quien calificó como su tío, como una gran persona. Esto en medio de mucha incertidumbre en Venezuela, de muchas... A ver, Del Valle, entonces la presidenta es Delcy Rodríguez, ¿no? Ahora su hermano acaba de ser elegido presidente del Poder Legislativo, con el apoyo del hijo de Nicolás Maduro, que fue el que pidió el que digamos, de alguna manera lo postuló para que fuese él el que ocupe la presidencia del legislativo. ¿Y cómo está el poder militar dentro de esto? ¿Qué pasa con Diosdado Cabello? Por lo menos por lo que se conoce por fuera de Venezuela, es el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas en Venezuela, apoya a la actual presidenta. ¿Esta presidenta más qué mandato tiene? ¿Tiene un mandato provisorio? ¿Cuál es el paraguas bajo el cual ella asume como presidenta? Mira, primero te aclaro que Jorge Rodríguez venía de ser el presidente de la anterior asamblea. Sí. Es ratificado, lo lógico es que hubiese habido un cambio, solo que en esta oportunidad sorprende que se ratifique en el cargo y que además que quien lo presente Sea es el el hijo hijo, de claro. el hijo. Esto te lo digo porque en estos momentos hay muchas acusaciones, ojo, puertas afuera, ¿no? No puertas, perdón, quizás puertas adentro, esto no lo sabemos, pero se dice que los más beneficiados con la caída de Nicolás Maduro serían precisamente los hermanos Rodríguez, es decir, Delcy en la presidencia y Jorge Rodríguez en la presidencia de la Asamblea Nacional, que presuntamente hubo una traición. Esto no se sabe todavía porque no hay desde Claro, Venezuela. claro. En cuanto al resto del estamento jurídico, todo sigue completamente igual. Acá no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que no está Nicolás Maduro en la presidencia, ni su esposa, que por cierto se tenía que juramentar ayer como diputada en la Asamblea Nacional. Pues sigue Padrino López al mando de las Fuerzas Armadas.
Diosdado Cabello es el ministro del Interior y hasta los momentos lo que se ha visto cara al pueblo venezolano es la unidad del chavismo. Ellos mismos han señalado que todas estas señalamientos que hay de traición, de conspiración, de negociación, son solamente argumentos que quieren dividir al poder chavista y que esto no lo van a lograr, que ellos están más unidos que nunca. Y en cuanto a cuánto tiempo va a estar encargado Delcy Rodríguez, pues esto no está muy claro. Hay un decreto de estado de conmoción en Venezuela y esto, según la Constitución, pues ella se podría haber encargado de manera temporal si se declaraba la vacante absoluta, era un mes y tenía que convocar a elecciones. De esto se cuidó mucho el poder político en Venezuela. El propio Tribunal Supremo de Justicia la encargó, la designó presidenta encargada, con lo cual no hay obligación de convocar elecciones en el corto o por lo menos mediano plazo. Acá no se sabe qué es lo que va a pasar porque no hay mucha información. Por cierto, que este decreto de estado de conmoción que ya salió publicado en Gaceta Oficial llama la atención, que tiene fecha del mismo sábado 3 de enero, sábado cuando se produce la incursión y el ataque de los Estados Unidos y la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa, y es firmado por el propio Nicolás Maduro. ¿Cómo se entiende entonces que un presidente que ya estaba en poder de los Estados Unidos firme un decreto de conmoción interna, de conmoción externa? O sea, es algo que no se explica, ¿no? El decreto conmoción del Valle lo que hace es acotar las libertades, o sea, en términos, sé que ayer hubo detenidos periodistas en la asunción de la ahora presidenta Rodríguez, en lo que hace a las libertades individuales, la libertad de expresión, las protestas y demás, sigue siendo la misma situación que era con Nicolás Maduro. O sea, tampoco se habla de los presos políticos que están ahora en las cárceles venezolanas y cuál puede llegar a ser su futuro. Fíjate, sí, el estado de conmoción lo que hace es instaurar legalmente la suspensión de los derechos constitucionales. Pero hay que destacar que en Venezuela hay muchos derechos que hace mucho tiempo Claro. no estaban garantizados, a pesar de que lo señala la Constitución, y el más palpable de ellos es la libertad de expresión. En Venezuela hoy en día hay más de 380 medios que han cerrado. Más de 480 medios que han cerrado en estos 26 años del chavismo. Hay 21 periodistas que están presos antes de la incursión de los Estados Unidos, que están detenidos, muchos de ellos en condición de desaparición forzada, donde su familia no ha tenido acceso a ellos. Esto sigue completamente igual. Ayer, que era la instauración del año legislativo en Venezuela, y donde pues es algo que es noticioso, que es un hecho que debe ser resaltado por la prensa nacional e internacional, fueron detenidos 14 periodistas, tanto en la Asamblea Nacional como fuera de ella en otras partes de la ciudad, 14 periodistas, de los cuales 13 corresponden a la prensa extranjera, uno solo de la prensa venezolana, y de estos uno resultó deportado. Y en la frontera colombo-venezolana también detuvieron a 2 personas, 2 corresponsales extranjeros. Todos ellos hay que resaltar que después fueron liberados, gracias a Dios. Se habla de la vulnerabilidad de las comunicaciones en Venezuela, del ejercicio de la libertad de expresión, de la prensa libre. No hay garantías en estos momentos, absolutamente nada. Del Valle, estamos charlando con Del Valle de Canelón, es colega, periodista venezolana, es secretaria general del Colegio de Periodistas allí en Venezuela. Te quería preguntar con relación a las provisiones, el combustible y demás, dado que Estados Unidos dice que va a mantener la presión impidiendo la salida de los buques petroleros y el comercio, digamos, del petróleo venezolano, ¿esa falta de divisas se siente de alguna manera ya o no todavía? Bueno, esta falta de divisas todavía no se está sintiendo desde el domingo, desde el sábado, perdón, cuando amanecimos, luego de este bombardeo. Pues la primera reacción de muchos venezolanos, no solamente en Caracas, sino en todo el país, fue volcarse a los supermercados, a las farmacias, a las gasolineras,
ese día se vio mucha cola, mucha gente comprando por bultos, por pacas, pues comida para abastecerse. Hay que llamar la atención que en Venezuela tenemos un salario mínimo oficial de menos de $1. Hay bonos por fuera Claro. de esto que no repercuten en el salario, pero el común del venezolano no tiene efectivo, no tiene dinero para abastecerse. Hay aplicaciones que se han instaurado en nuestro país que dan créditos pues anclados al dólar, pero pagaderos en bolívar, y lo puedes pagar en varias cuotas sin intereses. Bueno, la mayoría de las personas estaban agolpadas en estos comercios donde había posibilidad de utilizar este mecanismo que se conoce como cachea. El domingo igual estas colas, pero no ha habido hasta los momentos, no ha habido escasez. Claro. Ha estado, y ya ayer los comercios empezaron a abrir con mayor normalidad. El sistema todo está marchando en teoría normal. Claro, qué loco. Del Valle, y por último, con relación a la cantidad de muertos que hubo en el operativo Extracción, ¿se sabe? Estos 80 muertos de los que se habla es una cifra extraoficial. Cuba confirmó sí que 32 eran de agentes cubanos. Esa es otra cosa que nos llama poderosamente la atención, porque hay una agresión, y es un hecho, hubo una incursión de una potencia extranjera en Venezuela y extraen al presidente y hay un ataque, inmovilizan a sus Fuerzas Armadas, y desde acá solamente se dice, y los únicos que lo han señalado han sido Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en las primeras instancias, que hubo muertos sin precisar si los muertos eran civiles o eran militares. Y hasta el día de hoy es martes, pues anoche, a lo último que supimos, no había habido un parte oficial de las personas que resultaron muertas o de una notificación oficial a sus familias sobre esto. Extraoficialmente se maneja lo publicado por el New York Times, que habla de 80 muertos, pero el gobierno cubano paradójicamente ya anunció que fueron 32 cubanos los que murieron protegiendo a Nicolás Maduro, que formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro, y hasta le rinde homenaje a sus connacionales caídos en territorio venezolano. Pero acá en Venezuela no se dice absolutamente nada, ni siquiera ni de estos cubanos ni de los venezolanos. Y obviamente hubo muertos. Extraoficialmente hemos visto la circulación de una cifra de militares, por cierto, casi todos de la Guardia de Honor Presidencial, que son menores de 30 años, esto alcanzaba los 21. Y pudimos comprobar en medios de comunicación que murió una persona civil en el ataque que se dio en el litoral central en La Guaira, y muchos heridos. Y hay también pérdidas materiales de personas civiles, fueron afectadas viviendas, personas que quedaron sin sus casas, perdieron absolutamente todo en este ataque, ¿no? Del Valle Canelón, periodista venezolana, secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela, te agradezco muchísimo por este tiempo y por toda la información que has compartido con nosotros. Un cariño grande. Saludos, un abrazo, siempre a la orden. Gracias, hasta luego. Qué loco, ¿no? Porque uno la escucha y pareciera que todo sigue más o menos como si nada hubiese ocurrido, ¿no? Que el gobierno sigue, la cotidianidad vuelve, obviamente en un marco de incertidumbre, tensión y todo, pero en la cuestión de la cotidianidad no les ha cambiado mucho a los venezolanos la atracción de Maduro. 9 minutos para las 8 de la mañana. Urbana Play 104.3. Felices